Los bendiga en esta mañana grande, rica y poderosamente en esta hora. Y quiero pedirles por favor que abran, tomen su palabra, tomen su Biblia en esta mañana y abran la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc. Libro Desempolven Habacuc, porque eso poco predican ahí. Desempolven Habacuc en esta mañana. Antiguo Testamento, profetas, ¿qué son estos? Menores, muy bien. Profeta menor, libro de Habacuc. Y abran allí, en el capítulo número 1 en esta mañana. Habacuc, capítulo número 1, versículo 1. Y vean lo que dice la palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Y dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces ver molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículo número 5, vea lo que dice la Escritura. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y mire lo que dice la palabra. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella mismo procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrá de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, y se reirá toda fortaleza, y se levantará el terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios, y con D minúscula, al Dios de ellos. Padre, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas, en nuestros corazones y en lo que somos, Dios. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a caminar contigo, Señor, y a entender cómo tu palabra, Señor, a través de los tiempos se vuelve a contextualizar. Porque tu palabra, Señor, dice la Escritura que es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos. Y por eso pedimos, Padre, que hoy tu palabra nos hable a nuestras vidas en estos tiempos de violencia, en estos tiempos, oh Dios, donde se levanta el uno contra el otro, donde hay robos, donde hay iniquidad, donde hay pecado, donde hay turbación, donde hay maldad, Señor, y donde la gente ha sufrido en Colombia y en el mundo. Y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Igual que la oración de Habacuc, ¿por qué permites esto? Y tu palabra, Señor, dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo llora. Señor, y cuando tú quieres juzgar una nación, Señor, levantas líderes que opriman a la nación. Por eso, Padre, hoy estamos acá delante de ti, para que tú te glorifiques y nos hagas entender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo y lo que puede venir, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El profeta Habacuc es un libro muy importante, es un libro que en hebreo significa el que abraza o el Señor abraza. Alrededor aproximadamente del año 600 a.C. se empezó a escribir este libro. Y su tema es: el justo por la fe vivirá. Mira el que está a su lado, dígale: el justo
por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y el profeta Habacuc empieza a hacer un recuento de la historia. Empieza a mirar un tema social que está viviendo en el año 600 de Israel. Dios levanta a los caldeos, levanta una nación fiera para venir y prácticamente desaparecer las 10 tribus de Israel. Levantó a los asirios, levanta a otra nación para venir a Judá y venir a atropellar a Judá y encarcelar a Judá, y fue los babilonios. Pero en esta parte Habacuc, él está hablando, hombre, a todo lo que van a castigar de Judá. Habacuc está hablando y dice, mire, así como pasó a los de Asiria, vinieron y desterraron a todas las 10 tribus de Israel, solo quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Estábamos viendo en discipulados, hermano, en la actualización ministerial. Judá y Benjamín. Y Judá y Benjamín quedan allí y les dice, mire, ustedes han pecado y Dios les ha dado la retribución de lo que ustedes han hecho. Porque cuando un pueblo se olvida de Dios, lo único que queda es que Dios venga a hacer un juicio en medio de las naciones. Mi Fabito me puede traer una silla adhesiva. Gracias, mi Fabito. Y en medio de esta situación tan fuerte que se está viviendo, en medio de una situación tan dura que está pasando el pueblo, pues sencillamente Habacuc hace una oración, y en medio de esa oración, Habacuc le dice al Señor, ¿por qué me haces ver todo lo que está pasando? Gente desplazada, gente haciendo hambre, la injusticia, el atropello. ¿Por qué me haces ver esto? Y dice el Señor, tranquilo hijo, va a venir algo peor. Pero yo estoy seguro que Dios ha escuchado a Colombia. Porque si uno empieza a mirar cómo la palabra se empieza a volver a aplicar en estos tiempos mucha gente está sufriendo fuertemente atropellos. Están sufriendo donde viene gente, los desplaza. Una cantidad de temas. La injusticia por doquier. Dígame dónde, la justicia de nuestro país. ¿A dónde hay algo? Lo único que mucha gente dice, Señor, yo me entrego en tus manos, porque no hay nada más que hacer. Y es lo mejor que podemos hacer. En tiempos difíciles, el justo por la fe vivirá. Y entonces vea lo que dice este tema en la escritura. Entonces la palabra que se contextualiza en estos tiempos, esto pasó en el año 600, pero ha venido pasando en muchas generaciones, y al día de hoy se sigue aplicando la palabra. Estamos viendo todas estas injusticias, estamos viendo todos estos problemas. La ley ha sido debilitada. Todo el mundo quiere pasar por encima de la ley. Todo el mundo quiere pasar por encima de las leyes y decir, yo hago mi propia ley. Parece Vicente Fernández, ¿no? Pero sigo siendo el rey. Y mi ley hace lo que quiera y un poco de temas. Entonces, hoy quiero mostrarles a través de la escritura cómo la palabra se contextualiza en estos tiempos. Diga conmigo, la palabra de Dios se contextualiza en el siglo XXI. Hoy la palabra de Dios es la misma palabra profética, porque hay profecías de doble y de triple cumplimiento. Y esta palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y quiero mostrarles cómo Dios hace este tema. Versículo número 12 del capítulo 1, donde tienen sus ojos. Dice la palabra. Y dice Habacuc, y se lo dice al Señor. Mire la oración de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor? Dios mío santo, no moriremos, oh Dios. Para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Número 1, en medio de la crisis, en medio de que la palabra se contextualiza en este tiempo, número 1 es para darnos esperanza. Diga conmigo, es para darnos esperanza. La palabra de Dios, porque estamos viendo algo
y estamos celebrando este mes en Santander y Colombia algo que se llama el mes de la Biblia. Diga conmigo, el mes de la Biblia. Y en el mes de la Biblia se está celebrando otra vez el primer expulsado. Iba a la segunda, pero la devolvieron. La palabra se contextualiza y hoy en el mes de la Biblia, la palabra de Dios hoy en día sigue dando esperanza. Diga conmigo, sigue dando esperanza. Y miren la esperanza de Dios. La esperanza de Dios, número uno, es para recordar su grandeza. Diga conmigo, su grandeza. Dios es Dios y se ha venido manifestando a través de los tiempos. La grandeza de Dios, vean lo que hace Habacuc. Habacuc ve todo este problema, ve todo este chicharrón y hace lo que hace su nombre. Su nombre, ¿sabe qué dice? Abraza. Y él abraza al Señor en medio de la crisis. La pregunta es, ¿usted en medio de la crisis abraza al Señor o se aleja del Señor? Porque hay gente que cuando entra en crisis, ay no, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo, yo abro la Biblia, la dejo en el Salmo 91 en la sala, con eso basta y sobra. Hay unos que ya tienen el Salmo 91, las Biblias antiguas, y esa hoja del Salmo 91 ahí entre el sol, el aire y los años, ya ni se pueden mover las hojas, ya ni se puede cerrar las Biblias. La Biblia es para leerla y Habacuc nos deja algo y nos dice, Señor, ¿no eres tú desde el principio? Señor, Dios mío santo, no moriremos, va a venir una destrucción. Y esta gente, el pueblo de Dios en medio de la destrucción, ¿sabe qué dice? No moriremos. Hemos estado en gobiernos toda la vida, Colombia siempre ha sufrido, pero el Hijo de Dios dice, no moriremos. Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mira el que está a su lado, Dios no lo soltará. Así un hermanito con el brazo partido allá levanta la otra. Dicen el nombre de Rey. Entonces es para recordar su grandeza. Vean lo que dice la Escritura. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Mire, Habacuc está en crisis. Y dice Habacuc, Señor, ¿cómo es que callas cuando otros hacen iniquidad? Y hay gente que piensa y dice, Señor, yo he sufrido mucho, mi familia fue desplazada, me mataron a mis padres, ¿cómo es posible que Dios haya callado? Habacuc está en ese problema, en ese dilema emocional y existencial. Y Habacuc dice, Señor, ¿cómo es posible que tú te calles? ¿Cómo es posible que tú no metas la mano? Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, vea lo que dice Habacuc. Y dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, Habacuc dice, Señor, nos soltaste y nos dejaste. ¿Cuántas personas en medio de la crisis nos dice, Señor, yo en ti confío, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, no moriremos, pero ¿por qué estoy pasando aquí? Habacuc está en crisis. Y muchos de ustedes en estos momentos están pasando por momentos de crisis emocionales, económicas, maritales, existenciales, porque más de uno estará diciendo, ¿por qué todavía sigo vivo? Y entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, la palabra de Dios me trae esperanza. No moriremos en la crisis y es para encontrar respuestas. Y Dios nos va a dar respuestas a través de la palabra. Muy pocas personas entienden y cómo encontrar una respuesta de Dios para su vida en la palabra. Número uno, hay veces ni la leen. Número dos, hay veces ni oran. Habacuc está orando por lo menos.
y en medio de la crisis, en su oración de queja, por lo menos está tratando de comunicarse con Dios. Mira el que está a su lado y dígale, en la crisis, comuníquese con el Señor. ¿Pero por qué, Señor? Y vea a Habacuc en la crisis que está. Mire, los hombres son como peces. ¿Cómo es un pez? Los pescadores aquí, levanten la mano los pescadores. Joanito, Erasmo, Elguita, los pescadores. Fabio. Sacar un pez es sacarlo y se lo comen y listo. Habacuc hace esa comparación. Sacar un pez, lo sacan, se lo comen y listo. Como quien dice, el mundo sigue igual sin un pez. Y hay veces el mundo sigue igual cuando alguien muere. Y quiero decirle que es el ciclo de la vida. Unos nacen, otros mueren. Es el ciclo de la vida, no hay nada que hacer. La única cosa que marca la diferencia en nosotros es que cuando nosotros morimos, dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos una esperanza viva. Y es que cuando nosotros nos vamos a los brazos del Señor, estaremos en paz. Diga conmigo, en paz. No en un lugar de tormento. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrandó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad al aniquilar las naciones continuamente. Mire lo que Habacuc empieza a mirar. Y empieza a decir, mire, la gente que es mala es como si tuviera una red, casa, se llevan a hacer lo que hacen y dejan el mundo asolado. Las aguas quedaron solas. Nuestras tierras quedaron solas. Y mucha gente ha vivido un problema tan duro donde se cree que tiene que empezar de cero. Donde quedaron vacíos. A veces no hemos empezado de cero. Mucha gente tiene que empezar de cero. En algún momento de nuestras vidas todos hemos pasado y hemos partido otra vez de cero. Y no es malo. Hay veces cuando Dios quiere que empecemos de cero algo, es porque Dios te quiere bendecir a ti. Diga conmigo, a mí. Y hay veces nosotros somos como Lot, ¿sí o no? Ay, pero es que mi sobrinito. Ay, pero es que aquí. Ay, pero es que allá. Oiga, hay gente que se carga unos Lot. Hay veces Dios quiere bendecirte a ti para que bendigas a otros, sí, pero no para que te los lleves en tu bendición. Hay bendiciones que son solamente suyas. ¿Me entiendes? Entonces hay esperanza. Y en la palabra de Dios, en lo que Dios le da, Habacuc empieza a encontrar respuestas. Usted quiere encontrar respuestas a su vida, usted tiene que sumergirse en la palabra. Nosotros con mi esposa hemos encontrado respuestas hasta cómo conseguir el primer lugar donde nació la iglesia. Dios nos dio una respuesta. Yo estaba en crisis 2 de la mañana y yo estaba leyendo en 1 Corintios y el Señor me dice, váyase a Romanos. Y yo, pero esto no tiene nada que ver con eso. A Hechos. Váyase a Hechos 28. Y yo, Hechos 28, pero ¿tú qué tiene que ver? No tiene nada que ver con, vaya para allá. 2 de la mañana, yo en crisis, nos íbamos a casar con Alex y Alex me dice, amor, ¿y a dónde nos vamos a ir a vivir si nos casamos? Y yo le dije, pues amor, no sé, ya no va a pasar. Yo por la fe. Ella me dice, si no tenemos dónde vivir, no nos casamos. Entré en crisis. Entré en crisis. Porque era lo que me dice, y yo dije, pues espérese, y Dios va orando, no, si no tenemos, no nos casamos. Y yo, uy padre, entré en crisis. Yo dije, ya había invertido todo lo que al matrimonio, ya había sacado mi cuenta, y yo dije, ¿y ahora cómo me va a pagar? Todavía me debes. Oye, no, mija, mi cuerpo y alma todavía. No, mija, se debe.
encontré la palabra del Señor en Hechos 28. Dice, y Pablo encontró una casa alquilada y predicó la palabra por 2 años y medio sin preocupaciones y sin estorbos. Y yo dije, Señor, esta es la palabra, me apropio de ella. Y dije, Señor, tú me vas a dar la casa, tú nos vas a dar el apartamento, tú nos vas a dar a dónde vivir, tú vas a empezar a dónde está la obra. Oiga, y así fue. Ahí viene quién la encontró, ella. Amor, encontré el apartamento. Y yo, de verdad, vamos y miramos, vamos. Y me dijo, y no vas a mostrar emociones porque acuérdate la última vez que nos pasó un cacharro. Encontramos un lugar y uy, qué chévere, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer. Y le abrimos los ojos a la señora a la que nos estaba mostrando la casa. Al otro día llamamos, no, ya no se alquila. Pasó como el cuento de la vaca, del pastuso, el que le dice al paisa que le venda la vaca. Y el paisa va y la revende, esa vaca está flaca, pero es que bota 15 litros de leche en cada hora y no sé qué. Y al último el pastuso dice, no, yo no vendo la vaca es muy buena. Nos pasó así, lo mismo. Nos pasó lo mismo. Porque cuando Dios le da una visión a usted y usted va y la comenta, otro se le copia. Dígale, lo que Dios me da es para mí, es para mi familia. La visión es propia. Entonces vea lo que este hombre está mirando en medio de la crisis. Número 1, la palabra nos trae, número 1, ¿qué? Esperanza. Número 2, vea lo que dice el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué me ha de responder tocante a mi queja. Número 2, la palabra de Dios en estos tiempos y como se contextualiza en estos tiempos. Número 2, es para estar alerta. Mira el que está solo, digan, es para estar alerta. Familia, dijo una vez un predicador, creo que fue, bueno, no me acuerdo, no quiero hablar lo que no es, no estoy seguro. Pero dijo una vez un predicador muy importante, si mal no estoy, fue Spurgeon. Dijo, con la Biblia en la mano derecha y con el periódico en la izquierda. No me acuerdo si fue, pero creo que fue. Oye, en medio de estos tiempos nos toca estar pilas. Familia, la palabra de Dios está hablando de eventos futuros, eventos escatológicos. Y este hombre está hablando qué va a pasar en el futuro. Habacuc está mirando y dice, bueno, voy a estar tocante a mi queja, Señor. Y me voy a poner en pilas y me voy a poner en la brecha. Y voy a orar y voy a estar aquí clamando al Señor. Y voy a estar aquí sedimentado y bueno, Señor, dígame qué es. Pero voy a estar acá. Y este hombre dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. ¿Sabe qué quiere decir Habacuc? Porque él está fijándose como si estuviera en la muralla de Jerusalén. Y está allá en la muralla y dice, ¿sabe qué, Señor? Voy a firmar mis pies y voy a estar vigilante. Como cuando viene el enemigo y se va a venir a meter acá, pues voy a estar en la juega. Y usted tiene que estar alerta, familia, en lo que va a pasar en Colombia, en lo que va a pasar en el mundo entero. Acuérdese que Israel es el reloj profético para el mundo, pero la iglesia va a ser el reloj profético para Israel. Porque cuando Israel vea y digan, oiga, eso es una mano de cristianos en el mundo, si fueron raptados. Dios mío, eso era verdad, o sea que Jesús sí es verdad, o sea que Jesús sí es el Mesías. Sí, papá. Porque los ortodoxos están esperando a su Mesías, pero Jesús ya vino, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Ahora, ellos están esperando, en el año 600 antes de Cristo, están esperando una salvación. Y la salvación, entonces, la palabra de Dios es para estar alerta. El mundo y la iglesia deben estar alerta para ver qué responde al clamor. Mire, familia, no desista del clamor al Señor. En el año 600 antes de Cristo iba a venir destrucción a Judá. La pregunta es, ¿vino la destrucción? Sí. Vino con Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo y se lo llevaron para Babilonia. Y al llevárselos para Babilonia,
Óigame bien. Gracias, mamá. Y al llevárselos a Babilonia, óigame bien, esta gente sufrió, pero no murió. La gente fue cautiva 70 años, pero no murieron. Estuvieron allá, vivieron, y en medio de la crisis, ¿sabe por qué Dios se los lleva al cautiverio 70 años? Porque años anteriores, al 586, la primera vez en el año 800, Dios empezó a enviar profetas a Israel. Hermanos, no hagan eso. Y venía un profeta, venía el uno y le decía, venga, no hagan eso. Venía Isaías, venía Jeremías, el rey no lo escuchaba y le decía a Jeremías, ay, viene otra vez con malas noticias, hágame un favor, échelo para el hueco. Y Jeremías allá, en medio de un pozo séptico, con todas las porquerías hasta el cuello. ¿Quién quiere un ministerio así? Y en medio de eso, no murió Jeremías. Pero como el pueblo no quiso escuchar, ¿sabe por qué? Porque se fueron ante otros dioses. Le prendían incienso a otros dioses, a otros muñecos de palo, de madera, de oro, de plata. Y al Señor le fastidia eso. Vale, cuidado que ahorita hasta Habacuc lo dice. Y como el pueblo no quiso hacer caso, se fueron para allá. Entonces, a Jerusalén, eso fue en el 722, se los llevó a Siria. Nunca más se supo de las 10 tribus de Israel. Solo quedaron 2. Y fue Judá y Benjamín. En el 586 viene Babilonia y se los lleva 70 años de cautiverio, porque también siguieron las prácticas de adorar a otros dioses. Pero en Babilonia, Dios los purifica. Y de politeístas se vuelven monoteístas. O sea que hay veces, óigame bien, las pruebas nos purifican para que nosotros adoremos al Dios verdadero. Así que si usted está en una crisis, dígale, Señor, ¿qué quieres enseñarme para que yo te voltee a mirar a ti realmente? Porque eso es lo que hace Dios. Y vean lo que dice la Escritura, es para estar alerta. Y vean lo que dice este hombre. Y afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué se ha de responder tocante a mi queja? Y el Señor le respondió. Mire que cuando usted está alerta, y cuando usted está en la jugada, y cuando usted ora, y cuando usted se mete, Dios responde. Oiga, Dios no se queda sin darle una respuesta a su vida. Pero ¿qué es lo que toca? Diga conmigo, orar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. Entonces vaya y ore. Hay gente que se carga sola porque quiere. Usted le cuenta sus problemas a Raimundo y todo el mundo, uno va y se los cuenta. Y después lo que usted le cuenta, van y se lo voltean a usted en chisme y de todo. Pero usted se lo cuenta al Señor y el Señor sí le soluciona el problema. ¿Usted no ha visto que hay veces dice, ay, hola, imagínate que estoy en esta crisis, pero no le cuentes a nadie? Y no, yo, imposible. De mí no sale, yo soy una tumba, pero abierta. Sí, o con celular. Apenas usted cuelga y llama, hola, imagínate lo que está viviendo esta China, pero esto es para que oremos. Uy, Dios. Hay veces, hay chismes santos, que santos no tienen nada. Ay, mire, yo te voy a contar esto, pero es para que oremos. Diga, ay, sí, para que oremos. ¿Cómo no? No se aguantó el chisme y tuvo que averiguar o contar. Cuando no hay amenes me preocupo. De verdad. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Y el Señor le respondió y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y entonces Habacuc escribió la visión en tablas. Y mire los libros acá escritos de la palabra.
Usted quiere tener una visión para su vida, mírelo allá. Aunque la visión tardaría aún por un tiempo, se apresurará hacia el fin. Si alguien había leído, dice, ay, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Pues está en Habacuc. ¿Está en dónde? En Habacuc. Ya lo descubrió dónde está. Oye, familia, aquí hay algo que nos dice y tenemos que mirar, hay que estar alerta porque nos toca mirar la escritura. ¿Usted quiere tener una visión clara de la vida? Mire la palabra. Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mire la palabra. Una vez, una muchacha, pastor, ¿qué hago? Es que yo le estoy orando a Dios. ¿De qué? Es que tengo un novio, pero es casado. ¿Usted qué cree? ¿La voluntad de Dios? ¿Sí o no? Yo le dije, lea la palabra. ¿Usted qué cree? ¿Que si es de Dios o no es de Dios? Pastor, tengo un negocio entre manos, pero toca hacer un pequeño torcido. ¿Usted qué cree? Lea la palabra. Entonces, familia, hay que estar alerta. Y aunque no llegue, porque algo lo que le falta a la gente es visión. ¿Qué nos falta en algún momento de la vida? Diga conmigo, visión. Porque no todas usted va a tener la respuesta siempre para saber qué hacer en el futuro. Ay, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y si hago un negocio y hago un emprendimiento, ¿será y me da miedo? Porque es un proceso salir de empleado a hacer un emprendimiento. Y aquí hay varios que han salido de ser empleados y están en emprendimiento. Y hay otros que están en el proceso de una visión. Y yo confío en el Señor que aquí hay visiones que se van a dar, porque van a mantener una proyección, va a haber un negocio. Diga conmigo, Señor, tenemos un negocio entre manos. Pero esa visión se la va a dar el Señor. Esa visión se la va a dar el Señor. Y aunque tardare, espéralo. Ya hay una visión de la iglesia. ¿Sabe cuál es la visión de la iglesia? Cristo viene. Esa es la visión de la iglesia. Cristo viene pronto. Y algunos dicen, eso han hablado años tras años. Años tras años han dicho que Cristo viene pronto. Y dice, en el momento que menos se espere, el uno estará trillando, el uno estará alabando, el uno se quedará y el otro subirá. ¿Cuál cree que sube? El que creyó. Porque vea lo que dice la palabra del Señor. He aquí, versículo 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquella persona que se enorgullece y dice, no tengo necesidad de Dios, ok, tranquilo, algún día la va a tener, no hay problema. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y dice, no necesito a Dios, pero el justo por la fe vivirá. El que necesita a Dios, el que ha sido justificado por Dios, el que necesita una visión de parte de Dios, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos se están preguntando qué va a pasar de mí en unos 2 o 3 años? ¿Cuántos se preguntan eso? Gracias, María Esther. La mayoría está preguntándose qué irá a pasar en 1 o 2 años, ¿sí o no? ¿El justo por la fe qué? Mira que está solo ahora, no me preocupe. ¿El justo por la fe vivirá? Yo he aprendido eso en el Señor. Yo dejé de preocuparme de mi vida hace muchos años. Vivo por la fe. Hay veces tengo tanta fe que mi esposa en algún momento de la vida me dice, no, pero toca aterrizar esto. Y ella planea todo. Ella es muy organizada. Eso sí tengo que aceptarlo y tengo que darle gracias al Señor. Porque hay veces uno por la fe dice, eso hagámoslo por la fe. Y usted no tiene un orden para hacer las cosas. Una planeación. ¿Sí o no? Y yo creo que Dios es un Dios de planeación.
Dios hizo primero, diseñó, dice la Escritura. Dios diseña primero y después ejecuta el tema. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Me gustó. Y dice, y también el que no es dado al vino, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, porque no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Óigame bien, el que es dado al vino es traicionero. O sea, el que es dado a... No que usted se tome un vino al almuerzo o en diciembre. Yo no tomo personalmente, pero algunos echará su vino. Eso, yo casi que lo huelo. Y otros más que un vino. Pero hay algo, el que es dado a eso, su vida, su carne, su mente, sus emociones lo traicionará. Dijo la mamá de Lemuel, ¿sí se acuerdan en Proverbios 31? Los primeros versículos no es de la mujer sabia, sino es de la mujer, de la mamá de Lemuel. Y la mamá de Lemuel le dice a un rey, le dice, hijo, para los reyes no es el vino. Los vinos es para el que no tiene esperanza y para que se emborrache con eso y le suba y pierda la noción del tiempo. Pero un rey tiene que estar con la cabeza firme para que no se le caiga la corona. Uy. Y si usted es un hijo de Dios, mantenga la corona este diciembre. Uy. Mira el que está a su lado, no se vaya a dar vacaciones espirituales. Porque como desde septiembre se huele diciembre. Entonces, vean lo que dice la palabra del Señor. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era lo suyo. Y Habacuc saca 4 ayayay. Diga conmigo, ay chuchi, como dicen en la gota. Ayayay. Y saca 4 ayayay este Habacuc. Y el primero ay de los que le dicen ahí en lo que hay que estar alerta. Y la primera alerta es, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y te despojarán los que te harán temblar y serás despojo de ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y todos los que habitan en ellas. Oiga, el que piensa que va y roba en un negocio y tumba a otro, oiga, la palabra le dice, ay, ay, ay. No tumbe a otro. Si usted tiene un negocio, un emprendimiento, no tumbe. Para los que están por allá en otro país, no robe. A mí me escribieron la otra vez, pero pastor, ¿cómo así? ¿Qué paila? Aquí en otro país la paila es para hacer la arepa. Sí, paila también es paila. Bueno, para que les quede claro, tuki tuki lulú, creo que hay que dar un mejor. Entonces, si hay algo, familia, que uno no se puede devolver para el mundo, y esto me gusta, los que están alerta no se devuelven para atrás. Mire lo que dice la palabra del Señor, para los que están anotando y no pierdan esta cita. Pero dice Hebreos, capítulo 10, versículo 39, para los que están anotando. Me gusta esta frase. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted no es de los que retroceden en el Señor. Nosotros somos los que seguimos para adelante con el Señor. Venga lo que venga. La persona que tiene carácter y tiene sabiduría del cielo mira la palabra y sabe que Cristo es la salvación del tema. Porque el que va a venir es Cristo. No va a venir Pedro, no va a venir Juan,
El que vuelve, dice la Escritura, es Cristo. Entonces vea lo que dice la Escritura. Las cosas que se van a dar, usted tiene que estar alerta. Y van a venir. El que ha robado, dice la Escritura, lo que usted siembra, eso recoge. A Dios no se puede engañar. Lo que usted ha sembrado, eso recogerá. Entonces, ¿qué es lo que toca? Volver a ponerse en línea con Dios. Diga conmigo, en línea. Me gusta la historia de Zaqueo. Zaqueo, el chiquitico, pero bien abeja para los negocios. Y dijo, Señor, cuando conoció a Cristo, dijo, Señor, mira, Señor, y si alguien he tumbado, y si alguien he robado, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Entonces, eso me dice a mí que de pronto Zaqueo no robó. Porque si usted roba, imagínese, voy a devolverle 4 veces lo que robé. Dígame si eso le dijeran a los morenos en Bogotá, que devuelvan 4 veces lo que le tumbaron a Bogotá. ¿A dónde? Uno no es capaz. Si usted roba 5.000 millones, ¿cómo va a devolver 20.000? No tiene lógica. Y eso me dice que Zaqueo era un hombre que en sus negocios era hábil, pero nunca tumbó a nadie. Y si lo tumbó, estaba dispuesto a devolverle 4 veces más. Porque una persona que acepta a Cristo sabe que tiene que estar alerta. Número 3, vea lo que dice la Escritura. Versículo 9. Dice la palabra del Señor. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Segundo hay. Y en el segundo hay, yo encuentro que la palabra de Dios que se contextualiza en este tiempo, número 1, es para darnos ¿qué? Esperanza. Número 2 es para ¿qué? Para estar alerta. Pero número 3 es para confrontarnos hoy. La palabra de Dios tiene algo. Y tiene una cualidad la palabra del Señor. Que cuando la palabra de Dios usted la lee, dice que es como espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo, dividiendo el hueso y del tuétano. O sea, cuando la palabra de Dios te habla, es para confrontarte. Si la palabra de Dios no te confronta, hombre, estás en un lugar donde te entretienen, donde dan dulces y parecemos Roma, pan y vino para entretener a la gente, pan y circo para entretener a la gente. La palabra de Dios nos tiene que ¿qué? Confrontar. Y hoy hay una confrontación. Familia, iglesia de Dios, no seamos codiciosos. Que la codicia no vaya a llenar nuestros bolsillos, ni vayamos a llenar nuestra casa, y por ella, por tener nuestro nido bien alto, vivamos quién sabe cómo, y a causa y a costa de el tema. Mira el que está sobre él, dígale, ojo con eso. Porque dice la palabra de Dios, y vea el versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, y asolaste muchos pueblos, y has hecho pecado contra tu vida. Si usted para poner las cosas que quiere obtener, y eso sí escucha consejos que no son, y no escucha la palabra de Dios, porque hay consejos que te dicen, ay, eso hágale, ay, estoy en crisis con mi esposo, uy, ya no sé qué hacer, y llegan esos consejos, pues déjelo, montale cacho, consíguete otro, consíguete otra. Yo de ti ya la hubiera dejado. Yo tengo la mía y tengo sucursales por viajar. Esos consejos sí nos gusta escuchar. Ay, sí, cierto. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Uno dice, uy, no, en la gracia tenemos más libertad. En la ley era si lo pillaban a uno. Si lo pillaban a uno le daban piedra. Pero en la gracia, dice el Señor, si tan solo la mirares y la deseares en tu corazón, ya adulteramos. Mira el que está a su lado, dígale, ya la embarramos.
Hay veces el ojo es... Diga conmigo, la palabra me está confrontando hoy. La palabra nos está confrontando. Entonces vea lo que dice la escritura: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado les responderá. Mire, hay algo que hay cosas en casa y nos recuerdan, dicen, uy, eso fue tal cosa. Uy, esa cuestión me recuerda. Hay mujeres que todavía guardan ese peluche de ese exnovio de hace 20 años. Tres deditos. Mujeres, digan conmigo, recibo. Ay, gracias. Ayúdenme en la administración. Hombres que guardamos las cartas perfumadas, que eso ya no tiene ni perfume, solo huelen a viejo, y las guardan y vivimos de glorias pasadas. Esta me la escribió tal. ¿Otra jamaña? Ay, que sí. Hay cosas que nos recuerdan un pasado. ¿Bote el pasado? ¿Bote el pasado? ¿Para qué guardar cosas del pasado? Bótelo. Aquello que fue, ya es. ¿Qué puede hacer por el pasado? Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Mira que está a su lado y dígale: Dios se va a restaurar del pasado. Dios te va a restaurar del pasado. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Karen? ¿Chari? Así, Chari. Dios te va a restaurar del pasado, chicos. Dios nos tiene que restaurar de un pasado. A todos. Porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones en algún momento de la vida que nos ha pesado. Que la embarramos con Dios, que pecamos contra Dios. Y Dios tiene que decir: ay, cabezón, venga y lo restauro. Confrontarnos. Vean lo que dice el versículo número 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Hay gente que llega al poder, gente que llega a un cargo, y hay mucha gente que llega a un buen cargo, llega a un buen lugar de poder o privilegio, pero es para oprimir a otros. ¡Ay de esos! Mire, si usted es jefe, si usted es director, si usted tiene gente a cargo, mire, más le vale ser buena gente, porque Dios está mirando eso. Usted no sabe algún día que usted puede estar aquí, pero alguien de allá al día de mañana da las vueltas que da la vida, ¿no? Y después usted lo tiene por jefe y dice: uy, me va a ir. Usted sabe por qué, porque usted sembró. Algunos renuncian y dicen: no, yo renuncio, me va a ir. Entonces es para confrontarnos, para tener una casa con bases, para por los malos gobiernos. Yo no me preocupo, la verdad. Yo sé que Dios va a hacer algo en nuestra nación. El próximo año estaremos cantando al Señor alabanzas. Sea cual sea la voluntad del Señor, dijo Habacuc, no moriremos. Tenemos que abrazarnos del Señor. Y entonces esta confrontación es para los esclavistas. Pero cuando la palabra me confronta a mí, la palabra del Señor, hay algo que el Señor dijo para a través de los tiempos. Y vea lo que dijo el Señor. Esto fue del Señor. Y dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar.
La tierra será llena del conocimiento del Señor. Mire, Cristo fundó la iglesia y por más de 2000 años jamás Él designó usted tiene que seguir. No, hubo 12 y fueron por todo el mundo. Lean libros, lean la historia. 12 apóstoles que fueron y regaron la palabra por todo el mundo. Es el que se conoció más fue Pedro, pero ¿y los demás? Y algunos dicen, no, es que Pedro se fundó la iglesia. Uy, Dios mío, que falta de exégesis, que falta de palabra y que falta de todo. El que no sabe griego, pues le meten los dedos a la boca. Pero no me voy a meter acá en la clase de griego para mostrarles en griego lo que Pedro después difunde en su primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro dijo, ustedes piedras vivas. El Señor le dijo en griego. Acuérdense que la palabra primero, en Mateo sobre todo, que es Mateo capítulo 16, 18. Cuando Dios le dice, sobre esta piedra fundaré la iglesia. Ahí hay una palabra en griego que es neutro femenino. Es un caso en el griego. Y está hablando neutro plural femenino. Y está diciendo, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Y Pedro va y amplía esa lección, la amplía en primera carta de Pedro. Y dice, ustedes piedras vivas edifican sus casas sobre casas. Pero amplió la lección de Jesús, la amplió allá. Diga conmigo, recibo. La iglesia solo que cree en Cristo. Y por más de 2000 años, el conocimiento de la palabra del Señor se sigue extendiendo. Por eso yo soy feliz. A mí las redes sociales, chévere. Pero Dios no quiere seguidores. Dios quiere discípulos. Dios quiere gente que le siga, que estudie la palabra, que se estructure en el Señor y le sirva con todo el corazón. ¿A mí de qué me sirve tener 5000 likes? A mí me interesa tener 500 discípulos. O los que Él quiera. A mí me interesa tener discípulos de Cristo, no míos, del Señor. Y vean lo que dice la palabra del Señor. La palabra llenará la tierra. Y dice, ay el cuarto creo que es, son 5. 1, 2, 3, 4, 5 hay. Ay del que le da de beber a su prójimo. Ay del que ay de ti, de que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¡Ojo! Mire, Dios nos está confrontando. Hombre, no solamente es por aquellas personas que se aprovechan de otras. ¿Cuánta gente no se aprovecha de otra? A mi papá lo embriagaron una vez hace años. Estoy hablando hace más de 35 años. Lo embriagaron y le hicieron firmar unos papeles. Mi papá solo quedó con un taxi. Todo lo perdió. Este diciembre, mira que está solo a Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y vea lo que dice la Escritura. Tú has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de tu mano derecha, dice el Señor, vendrá hasta ti, y el vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y sobre la destrucción las fieras te quebrará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. O sea, la palabra nos está confrontando por los resultados de nuestras propias decisiones. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso segará si no se arrepiente a tiempo. Porque Habacuc está llamando al arrepentimiento. Pueblo, arrepiéntase y verá que Dios puede frenar a esa gente que viene. No, el pueblo no se frenó.
Jeremías capítulo 6 o 7, Jeremías va y les dice algo a esta gente, igual antes de que se arrepintieran. En Jeremías capítulo 6, en el versículo número 16, dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, pregunten por las disciplinas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no, pues no andaremos. Así hay gente. Dios le quiere mostrar la palabra y dice: no, pues no va a andar ahí. ¿Y qué? Dice: sí, tranquilo. ¿Y qué? Lo va a entender en el futuro. Tranquilo. Y termino con esto. La palabra de Dios que se contextualiza en estos tiempos, número 1, es para darnos esperanza. 2, para estar alerta. 3, para confrontarnos hoy. Pero número 4 y último punto en esta mañana de la escuela dominical, dice el versículo 18: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Número 4, es para apartarnos hacia Él. La palabra de Dios que se contextualiza hoy es para apartarnos hacia Dios, hacia Él. Dios está interesado en estos tiempos, a través de la palabra, en centrar la fe de la gente. Hay unas excusas tontas. Dicen: es que es lo mismo de tener una foto. Usted carga una foto de su familia en su billetera. Pues yo ni la cargo. Ah, no, sí tengo una de mi esposa. Pero yo no me la paso mirando la imagen y prendiéndole una vela. Tampoco la tengo para el recuerdo. La tengo ahí porque hay como un anillo, un símbolo de un compromiso, no es más. Santo. Santo. Sangre de Cristo. Bueno. Oiga, si hay algo que yo entiendo es que Dios nos quiere apartar hacia Él. Dios es celoso. Mire, es más, ni siquiera en el primer lugar de mi corazón, ni en el primer lugar del corazón de mi esposa estoy yo. Ni ella está en el primer lugar de mi corazón. El primer lugar de mi corazón lo tiene Cristo, y el primer lugar del corazón de mi esposa lo tiene Cristo. Hasta ese punto hemos llegado. Porque, perdónenme familia, somos hombres y podemos fallar, pero ¿saben? El único que nunca les va a fallar a ustedes es Cristo. Jamás. El que está a nuestro lado nos puede fallar, yo he fallado. Pero Cristo jamás nos va a fallar. Mira que está a su lado. Cualquiera nos puede fallar, menos Cristo. Cualquiera nos puede fallar, menos Cristo. Entonces vean lo que dice la Escritura. Versículo 19, el quinto ay del que le dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto. En esa época no eran de yeso, sino los cubrían de oro, de plata. Y dice: y no hay espíritu dentro de él. Dios nos quiere apartar nuestra fe hacia Dios a través de su Hijo Jesucristo y por la guianza del Espíritu Santo. Dios quiere apartar su fe hacia Él. Ay, Señor, pero es que ¿yo cómo hago? Si todas las noches y toda la vida hemos tenido ese altar allí. Pues ese fue el problema del pueblo de Israel, que tenían dioses pequeños allí. Ay, Señor, sí, le prendo la veladorcita y le prendo. Eso pasaba. Lea la Biblia, lea la palabra. Todo el Antiguo Testamento, el Señor está en contra de eso. Habacuc vuelve y lo confronta, lo denuncia. Gracias.
Porque el problema, la causa de los profetas era denunciar el pecado. Y eso es pecado delante de Dios. La palabra en el griego es hamartía, no le pega al blanco. La voluntad de Dios, por eso Juan capítulo 4 dice, porque Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Está hablando con una mujer samaritana que adoraba ídolos también. Y le está diciendo, venga mujer, Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y entonces Dios nos está apartando hacia Él. Familia, Dios quiere tu corazón 100%. Mira que está a su lado, Dios quiere tu corazón 100%. Es que el Señor en la cruz se entregó 100%. Jesús nos entregó en la cruz un 10%, ¿sí o no? ¿O el Señor medio murió? No, el Señor murió por ti. Y si el Señor murió y murió por ti por amor, ¿usted por qué le ruega amor a otro? Tres deditos. Diga conmigo, Señor. Padre, triple salto mortal, lucha rama cantas. Ay, Señor. Ay, no, pero es que yo sin Él no puedo vivir. Usted no puede vivir sin Dios. Ay, yo sin ella no puedo vivir. Es el amor de mi vida. Una mujer cambia cada 6 meses. Bueno, ahora Cata me la pone todos los meses. Una mujer cambia de por sí su pensamiento y estructura cada 6 meses. Ya piensa diferente, los gustos son diferentes. Pero lo único que puede unir es Cristo. El mundo divide, pero Cristo une. Y entonces termina el texto en una cuestión donde Habacuc dice la palabra acá, mas el Señor está ¿en dónde? ¿Está en la estatua? ¿Dónde está el Señor? No está en la estatua. Vea lo que Habacuc está denunciando. No está ahí, el Espíritu no está ahí de Dios. El Ruach de Dios. Nos apartamos para Dios. Oración del profeta Habacuc. Y vea lo que dice Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y ¿qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y hoy en el mes de la Biblia me encanta esto. Oí tu palabra y temí. Si ustedes hoy no fueron confrontados con la palabra, no los confronta nada. Oí tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Porque vendrán tiempos de ira, vendrán tiempos tremendos, pero en la ira, Señor, acuérdate de tu iglesia, acuérdate de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aviva la obra en medio de los tiempos. Y Dios ha avivado su obra en medio de los tiempos. Así que cuando Dios nos aparta para Él, nos da de su Santo Espíritu para temerle a Él. Y en ese temor aviva su obra. Y Habacuc cierra el mensaje en el capítulo 3 después de toda esa oración. Quiero que abran Habacuc capítulo 3, versículo 17. Y mire lo que termina Habacuc diciendo en esta mañana. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza,
Mira que está a su lado y dígale: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva. ¿Se ha visto a los camuritos cuando están trepando las montañas? ¿Cómo se trepan a las montañas? Es un milagro, porque los cascos son lisos y se trepan. Entonces Dios está diciendo: mire, ustedes se van a poder agarrar de cosas minúsculas. No que se agarren a pelear por pequeñeces, sino que se pueden agarrar en la crisis de cosas grandes. Y vean lo que dice la palabra: el Señor es mi fortaleza, al cual hace mis pies como siervas, en mis alturas me hace andar. El jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Bueno, esto aquí ya cierra Habacuc, pero me gustó. Aunque en las vides no hay, en que la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque el olivo del producto falte, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las cosas no me hayan salido como yo quiero, aunque las cosas estén de pronto un poco mal, aunque esté en crisis, con todo yo me gozaré en el Señor. Todo es un aprendizaje a través de la palabra y en las cosas del Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. A los que están allí en casa, Dios los bendiga, mil bendiciones, un abrazo bien especial y Dios los continúe bendiciendo.